cateterismo vesical aplicando las normas y recomendaciones necesarias para el cuidado y prevención de complicaciones. Voy a pasar las diapositivas si quieren terminar. Entonces, ¿qué es el cateterismo vesical? No es más que la introducción de un catéter o sonda a través de la uretra hasta llegar a la vejiga. Entre sus indicaciones tenemos aliviar las molestias producidas por la obstrucción o retención urinaria, facilitar el vaciamiento de la vejiga en pacientes con compromiso motor o sensitivo, en pacientes posoperados, ya sean cirugías urológicas, ginecológicas o abdominales. Monitorización de orina continua en pacientes críticos, evaluar la cantidad de orina residual en pacientes con hiperplasia prostática y evitar el contacto de la orina con las heridas quirúrgicas perineales. Entonces, para realizar este procedimiento se debe de tener material adecuado. Entre estos materiales están los guantes que tienen que ser estériles, gasas, campos ranurados, compresas estériles, lubricantes anestésicos hidrosolubles, antiséptico yodado o clorexidina, jabonosa, jeringa de 10 o 20 cc, ampollas de agua destilada, más de 10 cc, sonda uretral, ya sea Nela, tomo de Foley, dependiendo del procedimiento que se va a realizar. Un esparadrapo, bolsa colectora y una fuente de luz. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de sondas vesicales, ¿no? Vamos a describir un poco. Entonces, en su clasificación de las sondas están las sondas intermitentes o temporales y las sondas permanentes. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Entre estos intermitentes están las de Nelaton y la de Covelaire. Que hasta hay sondas intermitentes y permanentes también. ¿Cuál es la diferencia? De que estas sondas son rectas, semirrígidas y generalmente tienen una sola vía sin sistema de fijación, o sea que no tienen el globo en la parte proximal. Generalmente se usa para cateterización intermitente o toma de muestras. ¿Sí? En cambio, las sondas permanentes, estas van a tener un sistema de fijación. ¿Sí? ¿Cuáles son entre las sondas permanentes? Están las de Foley, la de Tiemann y la Covelaire con sistema de fijación. También está el Mercier y el Dufour. ¿Qué características tiene la sonda Foley? Que como habíamos mencionado antes, son rectas. Estas pueden tener 2 o 3 vías, como se ve en la imagen. Ambos casos tienen un balón de fijación y el que tiene una tercera vía generalmente se usa para la irrigación. Entonces va a haber una vía para la insuflación del sistema de sujeción, otra vía para el drenaje urinario y otra para la irrigación. Generalmente, ¿cuándo se usa este tipo de sondas? Cuando hay hemorragias o presencia de sangre en la orina. Esto para evitar que los coágulos obstruyan la sonda vesical. Otro tipo de sondaje permanente o de sonda permanente es la sonda de Tiemann, que generalmente son curvas con una punta olivada, como se ve en la imagen, olivada y punteada. ¿Sí? Y están indicadas en pacientes prostáticos en los cuales es de difícil cateterización. ¿Sí? Y entre otra
sonda es la Covelaire, que tiene una punta biselada que es similar a la anterior, el pico de flauta, pero que esta sí va a tener el sistema de fijación. O sea que hay dos tipos de Covelaire. ¿Cuándo se usa esto? En pacientes con presencia de hematuria o para mantener un circuito de irrigación. La otra sonda es la Mercier, que tiene una punta acodada y olivada en forma de palo de golf, como se ve en la imagen inferior, y que tiene orificios anchos y se usa después de la resección de un adenoma de próstata. Otra sonda es la Dufour, que tiene una punta acodada en forma de pico hacia arriba y perforada en la codadura. Y se usa generalmente para hacer lavados vesicales en presencia de coágulos. Entonces aquí podemos ver las partes de una sonda Foley, que van a ser una punta que tiene que va a tener uno o dos orificios dependiendo del tipo de sonda que tenga, el balón de autorretención o sistema de fijación, el cuerpo que es todo el trayecto, un canal de insuflado que este va a servir para insuflar el sistema de fijación, ¿cierto? Y como vemos, en todas las sondas va a tener una numeración y es la cantidad de solución fisiológica o agua destilada que se puede instilar para insuflar el sistema de fijación, ¿sí? En este caso es de 30 ml. ¿Sí? Generalmente, no sé si han visto cuando se pone una sonda vesical, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen? ¿O qué hacemos? Instilamos 10 cc de solución fisiológica o agua destilada, ¿sí? Pero no se debe hacer siempre, porque como vemos, cada sonda tiene ya su calibración de cuánto se puede insuflar. Y también en el canal de drenaje va a tener también la numeración del diámetro de la sonda que se va a usar. En este caso es de 22 French, que un French es igual a 0.33 milímetros. Entonces 3 French es igual a 1 milímetro de diámetro. De 22 French equivale igual a 7 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces más o menos así tiene que ubicarse con los French. Entonces este es un ejemplo de una sonda con tres vías, que una de ellas, la de más abajo, va a servir para instilar solución fisiológica, para poder eliminar los coágulos y permeabilizarlos. Entonces, como habíamos mencionado antes, el tipo de cateterismo puede ser intermitente o permanente, ¿no? En cuanto a su procedimiento, lo primero que se debe realizar es explicar al paciente del procedimiento que se debe realizar, las posibles complicaciones que pueden tener y los cuidados que debe tener el paciente. Una vez hecho esto, recién se puede organizar al equipo. Generalmente el que va a hacer el procedimiento tiene que haber una persona que va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se debe de hacer antes del colocado del catéter vesical? Lo primero que hay que hacer es el lavado de manos, un lavado clínico, no es necesario un lavado quirúrgico. Posterior a esto, muy oscuro, ¿no? ¿Alguien sabe cómo aumentar la luminosidad? Eso es rápidamente muy oscuro. Entonces, una vez hecho esto, se pide al paciente que esté en posición de decúbito supino, los pacientes masculinos con las piernas extendidas, y el paciente femenino con las piernas entreabiertas y ligeramente flexionadas las rodillas, ¿no? Una vez hecho esto, se realiza un lavado de los genitales con antisépticos. El
en pacientes autónomos se da esa indicación para que realicen el aseo. El mismo paciente, una vez realizado eso, se expone, una vez calzados los guantes estériles, ya debo mencionar que los guantes siempre deben ser estériles, y el campo estéril, se realiza primero un aseo con antisépticos de la región que se va a realizar la cateterización, y en caso de pacientes femeninos se debe de realizar la apertura de los labios mayores para exponer el introito con la mano menos diestra, ¿sí? Se expone el introito y se identifica el canal uretral y se realiza una antisepsia ya sea con yodo o clorexina, siempre con gasas estériles, ¿no? Posterior a eso se coloca un campo estéril, si es que se puede y tiene la accesibilidad, se hace un recambio de guantes, ya que la mano izquierda, con la que han separado los labios mayores o con el que se ha sujetado el pene antes de la asepsia o de la antisepsia, queda contaminado, ¿no es cierto? En caso de que no, esa mano ya no tiene que tocar el material estéril y se trabaja con la mano diestra y el asistente te va pasando todo lo necesario, ¿no? Si han cambiado de guantes, previo al cambio de guantes, otra vez hay que realizar el lavado y se realiza el cambio de guantes. ¿Qué se debe hacer? Lo primero que hay que hacer es introducir al meato un lubricante con anestésico en una jeringa estéril. En el caso de los varones se puede instilar de 10, 15 o 20 cc de lidocaína en gel, ¿cierto? Como se ve en el se debe introducir dentro de la uretra. Bien, pero se va a destilar, poner adentro. Instilar. Como ven en la imagen, se debe de introducir de 10 a 15 cc dentro de la uretra. Ya, porque he visto, ¿no ves? Como en las prácticas, o sea, sacaron el lubricante, ¿no ves? Pasaba, y en la sonda y ahí directamente se metió ahí. En la práctica de Sí, directo, o sea, pasa y se mete directo. Por eso no me molesta. Donde sea pasa eso. En cualquier hospital lo que hacen, están sujetando el pene, o si es en caso de pacientes femeninas, ponen aquí el gel, ¿no? ¿Cierto? En la mano izquierda hacen así y ya está. Exacto. Pero la manera correcta es esta. Y porque hay menos probabilidad de causar lesiones uretrales, ¿sí? ¿El urólogo hace eso de verdad? Yo he visto urólogos, pero o sea, he ayudado a hacer unas resecciones, pero siempre les instilan en la uretra. Tal vez en la práctica, en emergencias, no lo realizan, pero lo adecuado es esto, ¿sí? 10 a 15 cc de lidocaína en gel, y posterior a eso recién se introduce la sonda vesical, ¿sí? Siempre se debe esperar a que haga efecto la lidocaína de 1 a 3 minutos. Entonces, en las mujeres se puede instilar de 5 a 10 ml. Se hace la jeringa sin la aguja, por si acaso. No, hay que ser específico, porque si entonces, en caso de pacientes masculinos, ¿qué cuidados debe tener a la hora de introducir la sonda vesical? Que el pene esté a 90 grados, así como en esta imagen. ¿Para qué? Para rectificar la uretra, ¿no es cierto? Una vez que se introduce la sonda vesical, va a llegar un tope, que es este. Ahí tienen que
y llevar el pene a 45 grados para rectificar todo el trayecto uretral y que permita un fácil acceso hacia la vejiga. ¿Sí? ¿Qué cuidado se debe de tener también a la hora de introducir la sonda vesical antes del insuflado del sistema de fijación? Es que muchas veces, una vez que la sonda ha llegado a este nivel, puede haber el drenaje ya de orina. ¿Ya? Entonces sale la orina y uno piensa que ya está en vejiga e insufla el sistema de fijación y produce un trauma uretral. Se ve más frecuente en pacientes masculinos, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de hacer? Introducir toda la sonda vesical hasta este nivel más o menos. ¿Sí? Aunque tengas ya la salida de orina por la sonda, tienes que introducir toda la sonda. Introduces toda la sonda y recién es que puedes insuflar el sistema de fijación. ¿Sí? Entonces aquí dice, para evitar traumas en la uretra hay que insuflar el balón cuando ya penetre la sonda de 17 a 22 centímetros. Pero lo mejor es llevarlo siempre hasta el tope, hasta este tope y recién insuflar. Una vez que insuflas, reaccionar lentamente, ¿no? Lentamente hasta que sientas el tope. Sientes el tope y dejas de traccionar. Entonces, ¿con cuánto se debe de insuflar la sonda vesical? Se fijan. Pero generalmente hacen con 10, ¿no? Generalmente, igual, por costumbre, ponen 10 y ya está. Pero, ¿cuál es la otra cosa que puede pasar? Insuflan con 10 y por X o Z motivo el paciente se tracciona o simplemente la bolsa colectora está llena y empieza a traccionar la sonda y desgarra la oreja. Lo que no va a pasar cuando el sistema de fijación está bien insuflado. Entonces, otra cosa para evitar los traumas uretrales, si no sale orina, dice que no se debe de insuflar el sistema de fijación, el balón. Entonces, una vez ya colocada la sonda vesical, lo que se debe de hacer es recoger una muestra en un frasco estéril, si es una sonda intermitente, una vez recolectada la muestra o vaciada la vejiga, se retira la sonda siempre después de desinsuflar el sistema de fijación. ¿Sí? Y es por eso que no siempre, esa es otra cosa, se confían y piensan, no, siempre es 10 cc. Y el urólogo después, por ejemplo, después de hacer una resección transuretral, insufla hasta 50 cc a veces del sistema de fijación y lo mantiene a tracción, o sea, traccionada la sonda vesical para que evite el sangrado, o sea, el lecho quirúrgico lo deja así y con el sistema de fijación comprime para evitar el sangrado. Entonces tú vas y te dicen saca la sonda y sacas 10 cc y lo traccionas, trauma uretral. Ya le dolió. Por eso hay que tener en cuenta que siempre retiras todo el contenido del sistema de fijación, metes otra vez la jeringa vacía y verificas. Si es que ya no hay nada, recién puedes reaccionar delicadamente. Igual he visto, por ejemplo, donde se hace un corte y se deja la beneficiar. Corte En la zona, ¿no ves? He Eso- visto, ¿no ves? Se hace un corte desde salir toda la vida. eso ya es flojera. Ah, Por no poner La jeringa. la jeringa y aspirar, entonces cortan y hasta esperan a que se drene, pero
imagínate si está obstruido o por X y Z motivo. Cortas y no drena todo el contenido del sistema de fijación. Haces así, igual. Lesión de uretra. Y otra cosa que he visto, igual, por hacer eso, el interno, está el pene, la sonda, a nivel del glande lo ha cortado la sonda y no puedes retirar la sonda vesical. Referencia, urología, estaba mandando el interno llorando, pero son cosas que pasan. Sí. Si sigues las indicaciones como se deben de hacer, no te van a pasar. Ahora, si te dicen córtalo, trata de cortarlo lo más lejos posible de donde Para está la poder uretra. Porque todo pasa, a veces los residentes se agarran y dicen, ya, corta rápido, y no sé qué, y uno trata de hacerlo. Pero más vale aprender de las malas experiencias de otros que te pasen a ti. Entonces, una vez colocada la sonda vesical, ¿qué otras medidas hay que tener? La fijación de la sonda vesical, que siempre tiene que ser en el miembro inferior, ya sea izquierdo o derecho, en la cara medial, ¿no?, del muslo. ¿Qué más se debe de hacer? Una vez que ya has verificado que está en la vejiga, se debe conectar a la bolsa colectora o al sistema de recolección. De esto es lo que les hablaba. Han insuflado con una. Bueno, en este paciente, ¿qué ha pasado? Sí, acá casi digo que han insuflado con una cantidad inadecuada. Ha habido paso. ¿Cómo creen que está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué está mal? Se inflado mucho, ¿no? ¿Mucho? Al revés. Está menos. Casi nada, ¿no? Si esto lo fijas muy atracción, digamos, si la paciente hace un movimiento brusco, esto se va a traccionarse y desgarrar la uretra. Lo que como tiene que estar es así, bien insuflado el sistema de fijación, ¿no? Entonces, ¿qué otros cuidados tienen que tener? La higiene de las manos y secado de la zona genital posterior a las evacuaciones. Generalmente se tienen que hacer 2 veces al día para evitar infecciones. Una vez concluido el procedimiento, hay que realizar el lavado de manos. ¿Qué posibles complicaciones puede haber en el cateterismo vesical? 1. Infección por falla de la técnica aséptica, lesión de la uretra por mala elección del calibre de la sonda, o falta de lubricación o retiro brusco de la sonda, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Obstrucción de la sonda por acodamiento y por sedimentos, o coágulos de sangre. ¿Qué otras complicaciones? O bueno, entre sus recomendaciones, ¿qué hay que hacer? Valorar la autonomía del paciente y de las indicaciones y dar las indicaciones para la limpieza de la zona genital, mantener la privacidad del paciente durante el procedimiento y no forzar nunca la introducción de la sonda en caso de encontrar alguna resistencia. Marcar el drenaje cerrado con la fecha de instilación. El cambio de la sonda vesical permanente se debe de hacer entre 20 a 30 días, también se puede hacer después de los 15 días, ¿no? Eviten lo posible dejar el catéter vesical a permanencia y su uso está restringido según
prescripción médica, dependiendo de la patología del paciente. ¿Qué cuidado se debe de tener? Limpieza del meato urinario y la zona genital con agua y jabón 2 veces al día. Estos son pacientes que ya están con un catéter vesical o con sonda vesical. Realizar una rotación de 360 grados todos los días para evitar adherencias de la misma hacia la uretra y determinar la ingestión de líquidos adecuados, ¿no? También se debe cambiar la fijación de la sonda vesical de un miembro hacia otro cada 24 horas si es necesario. Entonces, en caso de que el paciente se vaya de alta con su sonda, hay que evaluar e informar al paciente sobre la técnica y sobre el mantenimiento del sistema de drenaje, orientar al paciente de las cosas que debe evitar, si hay reflujo de la orina o acolamientos, mantener un buen secado genital y los aseos diarios. Entonces, el cateterismo vesical no siempre va a estar a permanencia, también se usa como medio de obtención de orina para pruebas diagnósticas. En caso de que necesiten hacer un urocultivo a través de la sonda vesical, se debe de tomar a través de la sonda recién colocada o por punción aspiración de la sonda en el punto más proximal. ¿Qué se hace? Se pinza el sistema de drenaje durante unos minutos y se desinfecta con una solución antiséptica el punto de toma de muestra. Entonces, si se va a hacer un urocultivo, termina aquí la uretra y lo más proximal posible es donde se va a realizar la asepsia y tomar la muestra para el cultivo de orina, no del sistema de colección ni tampoco de la parte distal de la zona, porque son áreas ya contaminadas. Entre otras recomendaciones, siempre hay que comprobar la integridad del sistema de fijación antes de su inserción y del contenido del mismo. Y al retirar la sonda vesical, asegúrese de que el globo y el catéter estén totalmente desinflados. ¿Qué hay que registrar en estos pacientes? Fecha, hora, como ya lo habíamos mencionado, el tipo y el tamaño de la sonda, las características del líquido que se ha drenado, si ha habido tolerancia o dificultades durante el procedimiento, o si ha habido complicaciones, ¿no? Si ha habido sangrado transuretral, la respuesta del paciente y el nombre del responsable, firma y sello. Listo, ahora sí hagan grupos.